Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en una figura verdaderamente fascinante, alguien que cambió por completo la historia y la espiritualidad de su tiempo. Hablamos, claro, de San Pedro Nolasco. Y ojo, desde el principio quiero dejar claro que no estamos ante el típico mito lejano o inalcanzable, para nada. Fue una luz totalmente pragmática, muy real, en medio de aquellas oscuras periferias medievales llenas de esclavitud. Así que bueno, vamos a profundizar en esto y a descubrir cómo un simple mercader de Barcelona acabó convirtiéndose en un redentor gigante. Nuestro itinerario de hoy es bastante claro y tiene 4 paradas. Primero, el mercader de cautivos, luego pasaremos a la inspiración mariana, después analizaremos el voto de sangre y para terminar haremos un reflejo en las periferias, un viaje que nos va a llevar desde la historia pura y dura hasta una meditación muy cercana y actual. Arrancamos con la primera parte. Sección 1. El mercader de cautivos, el fundamento histórico. Para entender de verdad la magnitud de esta historia, tenemos que viajar mentalmente al durísimo contexto del siglo XIII. Hablamos de una época marcada por una crudeza tremenda, donde el comercio de esclavos y la dolorosa realidad de los cautivos en tierras musulmanas era literalmente una herida abierta en la sociedad. Y la vida de Nolasco se basa en hechos súper concretos, nada de leyendas. Fijaos, nace en Mas de Sants de Puelles hacia el año 1180. En 1203 empieza ya con sus primeras redenciones, por cuenta propia. Luego, en 1218, funda oficialmente la orden y finalmente fallece en 1245. En resumen, una vida que no paró ni un segundo de moverse por la libertad de los demás. A ver, Nolasco heredó el negocio familiar, era mercader, pero lo increíble aquí es que, en vez de aprovechar su inmenso patrimonio y ese acceso tan fácil que tenía a los países musulmanes para forrarse, trayendo sedas o especias, pues hizo todo lo contrario. Utilizó su propia fortuna comercial para comprar la libertad de los cristianos que estaban esclavizados. Básicamente, le dio la vuelta por completo a la lógica del mercado. Cambió la mercancía material por vidas humanas. Menudo cambio de mentalidad. Claro, pero esta empatía tan profunda no se quedó en un proyecto individual de yo contra el mundo. ¿Qué va? Consiguió contagiar esta visión a otros jóvenes que, con un desprendimiento que la verdad resulta admirable hoy en día, renunciaron a sus propios bienes y juntos se dedicaron a pedir limosnas única y exclusivamente para financiar estas redenciones. Estamos hablando de que crearon una de las primeras redes de solidaridad de la historia, algo totalmente revolucionario para la época. Pasamos a la sección 2, la inspiración mariana, la intervención divina. Y aquí es donde llegamos a un punto de inflexión interesantísimo. Es el momento en que toda esta brutal labor humana da un salto y se transforma a nivel espiritual. Pensad que tras 15 años gastando recursos sin parar y viendo que el número de cautivos no dejaba de crecer, la carga ya parecía imposible de sostener para este pequeño grupo. Bueno, pues la tradición nos cuenta que hubo una noche clave, entre el 1 y el 2 de agosto de 1218. En medio de la oración, y lógicamente de una gran preocupación, Nolasco vive una intervención mariana sorprendente. Una visión que, digamos, le ilumina por completo y le da el empujón definitivo para pasar de ser un grupo de laicos a una verdadera orden religiosa redentora. El momento cumbre, la fundación oficial, ocurre unos días después, el 10 de agosto de 1218. Esto fue nada menos que en el altar mayor de la Catedral de la Santa Cruz de Barcelona. Y no estuvieron solos, tuvieron el respaldo total del rey Jaime I el Conquistador y del obispo Berenguer de Palou. Y así, de esta manera tan sólida e imparable, nace la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced para la redención de los cautivos. Vamos con la sección 3, el voto de sangre, el compromiso radical. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos sirve de base para entender la característica más alucinante y definitoria de los frailes mercedarios. Es algo que va muchísimo más allá de la simple filantropía. Nos referimos al famosísimo cuarto voto. Aparte de los 3 votos típicos de pobreza, castidad y obediencia, estos frailes hacían una promesa súper radical. Consistía en ofrecerse a sí mismos como rehenes e incluso llegar a dar su propia vida para liberar a un cautivo si se acababa el dinero y la fe de esa persona corría un grave peligro. Es, sin duda, la demostración más extrema del sacrificio por amor. Imaginaos por un momento lo que supone este voto. Compartir tu vida hasta esas últimas consecuencias hacía que los mercedarios fueran, a nivel espiritual, totalmente invencibles. Como literalmente no tenían nada que perder y estaban movidos por unas convicciones tan inmensas, no dudaban en enfrentarse a los peores peligros, a viajes larguísimos y súper arriesgados y a unas penurias terribles. Todo única y exclusivamente para proteger a los más vulnerables. Y claro, toda esta entrega absoluta no se quedó solo en buenas intenciones o en la teoría. 3.920. Ese es el número estimado, históricamente hablando, de personas que fueron liberadas del cautiverio bajo el liderazgo directo de San Pedro Nolasco antes de morir. 3.920 vidas reales, concretas, a las que se les devolvió la dignidad y la libertad. Es impresionante.
Desde luego, el peso de semejante misión tenía que ser brutal, pero su profundo humanismo y su trabajo social constante eran totalmente inseparables de su inquebrantable fe en Cristo. Para él, ver el rostro desfigurado de un esclavo era literalmente ver el rostro del mismísimo Redentor. Y así asumía esa cruz tan pesada, caminando siempre al lado de los que más estaban sufriendo. Entramos ya en la última parte. Sección 4. Reflejo en las periferias. Una reflexión espiritual. Llegados a este punto, vamos a dejar reposar un poco los datos y las fechas históricas, y vamos a adentrarnos en una meditación un poquito más serena, más nuestra, más contemporánea. Vamos a traer todo este legado enorme a nuestro presente. Leamos despacio el texto del Evangelio de San Mateo que inspiró cada paso de este hombre. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Nolasco no se limitó a leer estas líneas, las hizo carne. Convirtió la caridad en algo que se podía tocar con las manos en medio del dolor humano. Hoy en día, es evidente que los antiguos mercados de esclavos han cambiado de forma, pero ojo, porque las periferias siguen estando ahí, intactas. Quienes padecen ese cautiverio en la actualidad son los excluidos, los migrantes que se ven obligados a dejar su casa, las víctimas de la trata, los que el sistema económico simplemente aparta y descarta. Puede que las cadenas de hoy sean mucho más sutiles, no se ven a simple vista, pero el grito pidiendo libertad y dignidad resuena exactamente con la misma fuerza que en el siglo XIII. Y para llevarnos todo esto a nuestro propio interior, me gustaría compartir un fragmento precioso de un poema contemporáneo que se llama El sueño de Pedro Nolasco. Dice así: sueño con una merced samaritana encarnada y haciéndose cercanía, con mirada de Jesús y corazón contemplativo, reconociendo al crucificado en las periferias del camino. Qué barbaridad de texto, ¿verdad? Es una invitación inmejorable al silencio, una llamada para que miremos hacia adentro y evaluemos nuestro deber cristiano de sencillamente agudizar el oído y escuchar esos gritos de los invisibles de nuestra sociedad. Ya para concluir este repaso, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta desde esa contemplación serena. ¿Cómo podemos ser nosotros merced y reconocer hoy a los cautivos en las periferias de nuestro propio entorno? Vamos a quedarnos un momento con este pensamiento. Al final, la inmensa obra de San Pedro Nolasco no es una simple pieza de museo ni un relato del pasado. Es un desafío súper vivo que nos está pidiendo a gritos encarnar el amor incondicional hoy, ahora mismo. Ojalá esta pequeña reflexión nos sirva de inspiración para que podamos llevar cada uno desde nuestro lugar un poquito de luz y libertad a esas periferias de hoy en día.